Vamos a hacer el siguiente ejemplo clásico. Este ejemplo aparece siempre en todos los libros de probabilidad, ya que es muy llamativo el resultado. La pregunta es, en un grupo de 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de que hayan nacido al menos dos el mismo día? Antes de responder nada, intentar intuir qué probabilidad pensáis que hay. ¿Un 2%, un 1%, menos, un 10%, un 50%, un 70%, un 80%, un 100%, no sé, elegir. Bueno, como 20 es un número muy grande, en lugar de resolver este problema voy a intentar primero entender las cosas y voy a resolver el caso particular en el cual n sea igual a 3. En este caso podríamos decir que mi problema es que n es igual a 20 y podría luego intentar resolver el problema en el cual tenga n personas. Como siempre, lo primero que hago es identificar el suceso. Me van a preguntar la probabilidad de que al menos dos personas nazcan el mismo día, así que lo apunto. Y aquí aparecen mis dos palabras claves, que son al menos. Siempre que aparece al menos yo voy a pensar en el complementario. ¿El complementario cuál será? Si no es verdad que al menos dos hayan nacido el mismo día, quiere decir que todas han nacido en días diferentes. Todas en días diferentes. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de este, ya que la probabilidad de A, ¿cuánto será? La probabilidad de A será 1 menos la probabilidad de no A. Calcular esta probabilidad es equivalente a calcular esta probabilidad. Y esta es más sencilla porque es que nazcan todos en días diferentes. Vamos a contar. Para ello vamos a aplicar la regla de Laplace. La probabilidad de no A será el número de elementos de no A dividido el número de elementos del espacio muestral. Empezamos contando el número de elementos del espacio muestral, que ya lo he hecho en otro ejemplo. Voy a calcular, lo que estoy haciendo es coger personas y están naciendo. Entonces el espacio muestral, estoy tomando nota de las fechas de nacimiento, solo de 3 personas. Entonces cogemos 3 personas y tomamos nota de sus fechas. Otras 3, tomamos notas. Otras 3, tomamos notas. Las personas lo que vamos a hacer es, en lugar de hablar de 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, etcétera, etcétera, voy a enumerar los días de tal manera que el día 1 es el 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, el 31-32 será 1 de febrero y el 365 será el 31 de diciembre. De tal manera que aquí voy a apuntar el día correspondiente del año que ha nacido la persona. ¿Cuántos elementos tiene ese? Bueno, si os dais cuenta tenemos una longitud de 3. Aquí, ¿cuántos elementos puedo poner? De 365. Aquí, 365. Y aquí 365. ¿Me importa el orden? Son personas distintas. Así que no es lo mismo que Pepe nazca el 1 de enero y Juan nazca el 2 que al revés. Son personas distintas, luego el orden me va a importar. Luego, como me importa el orden, puedo aplicar la regla de multiplicación o decir que son variaciones, como vosotros queráis. Así que el total van a ser el número de elementos de ese. Serán 365 por 365 por 365, que es 365 elevado al cubo. Ya tengo ese. Necesito calcular el número de elementos de A. ¿Cuántos elementos tendrá? Bueno, no quiere decir que todos sean diferentes. Bueno, yo sé que voy a tener 3 fechas, ¿verdad? Eso es donde nace la primera persona, donde nace la segunda y donde nace la tercera. La primera persona, ¿en qué días del año puede nacer? Puede nacer en cualquier día del año, ¿verdad? Luego aquí voy a apuntar 365 posibilidades. Por cada una de estas posibilidades, ¿en qué días del año puede nacer la siguiente persona? Como son diferentes, pueden nacer en cualquier día del año menos en el de este. Luego tengo 364 posibilidades solo. ¿En qué día puede nacer esta persona? En cualquier día del año, menos debo de excluir las otras dos anteriores. Luego aquí pueden nacer en 363 días. Aplicando la regla de multiplicación, ¿cuántos elementos tendrá no? 365 por 364 por 363. Luego ya lo escribo aquí, será 365 por 364 por 363 entre 365 elevado al cubo. Y si os dais cuenta, esta va a ser la fórmula que me permite calcular la probabilidad de no A. La probabilidad de A, que es la que me interesa, será 1 menos esto. Si yo quiero ahora resolver mi problema original, ¿qué cambia? El suceso es el mismo. No A será el mismo. Esta regla es la misma. Me voy a cambiar simplemente el número de elementos. Pero daos cuenta que aquí, en lugar de tener 3 personas, voy a tener 20.
¿Qué cambia aquí? Que en lugar de multiplicar 365 por 365 por 365 tres veces, debo multiplicar 20. Luego ahí va a aparecer un 20. Aquí, en lugar de tener 3, tendré que continuar esto hasta 20. El siguiente número que voy a poner aquí, ¿qué será? Aquí esta persona puede nacer en cualquier día del año, menos en estos 3 días, porque son diferentes. Luego será 362, luego 361, etcétera, etcétera. Lo seguiréis cuando lo que va a hacer es continuar esta multiplicación. ¿Cuántos números? 20. Y aquí debo poner 20. Luego esto será la probabilidad de esto. En general podemos escribir esto, si en lugar de 20 tengo n, ¿cuál será la probabilidad de A? La probabilidad de A será 1 menos la probabilidad de no A. 1 menos la probabilidad de no A. Y la probabilidad de no A será esto. Empezamos en 365, 364, etcétera, etcétera, donde aquí deberé multiplicar n números y abajo aparecerá 365 elevado a la n. Si calculáis esto para n igual a 23, y es interesante ver cómo diablos se puede calcular esto para n igual a 23, daros cuenta, todo esto se hacía a mano, no había calculadoras. Intentar hacerlo con la calculadora, solo por curiosidad, ya veréis. Si n es igual a 23, resulta que esta probabilidad sale 50,7%. Es decir, la probabilidad de que en un grupo de 23 personas haya al menos 2 que hayan nacido el mismo día es de más del 50%, es del 50%. Y esto es algo bastante sorprendente, que nadie lo espera. Tú dices, oye, escoges 23 personas, una aula de clase habitual, 23 personas, ¿habrá 2 que hayan nacido el mismo día? Bueno, si yo solo cojo 23 personas, no tengo ni idea. Ahora, si hago el siguiente experimento, cojo una clase de 23 personas, otra clase de 23, otra clase de 23, otra clase de 23, etcétera, etcétera, y repito, cojo muchísimas clases, la probabilidad me está diciendo que en torno a la mitad de ellas, no sé cuáles, a lo mejor esta y esta, en torno a la mitad de ellas es fijo que va a haber 2 personas, al menos 2 personas que hayan nacido el mismo día del año. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Y para nada es intuitivo. De hecho, en probabilidad hay muchas cosas que no son nada intuitivas.